que se pone en contacto con un receptor de la bacteria azul, matando a la bacteria azul. La microcina tiene un inhibidor, hay un inhibidor de la microcina que es el sistema inmune de la bacteria o una especie de sistema inmune. Es exactamente lo mismo, solo que una es por colicinas y la otra es por microcinas. Y en las microcinas específicamente se afectan las bombas de flujo. Es decir, el microorganismo no es capaz de eliminar la microcina que le ingresó. Esta genera una lisis celular. Pero es lo mismo, es decir, el principio fundamental es lo mismo, es la liberación de una molécula que es nociva para el otro microorganismo, pero no para el que la produce, porque aquel que la produce tiene una molécula que inhibe la toxina. En este caso será en la colicina el rosadito, y en la microcina, pues que es como un, no sé, como un bastoncito, por decirlo así, pues descrito ahí, pero son moléculas similares. Hay un antagonismo dependiente de contacto, y son dos, en el sistema T5SS, conocido como CDI, y el sistema T6SS, conocido como sistema T6SS, así no le han puesto nombre. ¿Qué es lo que ocurre? Exactamente lo mismo, este microorganismo va a producir entonces una molécula que se llama el CDIA. Sí, el CDIA se pone en contacto con el receptor de la célula a quien quiere matar, haciendo que ingrese, después de que se pone en contacto, haciendo que ingrese la toxina, como lo van ustedes a ingresar acá. De la misma manera, esta toxina tiene un inhibidor dentro de la célula que la produce. Este contacto puede ser por el sistema T5SS o por el sistema T6, que tiene una perforina. Una perforina es una nanomáquina, es una proteína que es capaz de perforar la pared celular, y cuando la perfora va a meterle todas las proteínas del sistema T6SS. Acá, de la misma forma, todo el sistema T6SS tiene bloqueadores o reguladores o inhibidores dentro de la célula que la produce. ¿Cuál es la diferencia? Que el sistema independiente de contacto es por moléculas que se liberan al medio, y que el sistema dependiente de contacto requiere de dos cosas: de un receptor para una molécula o de la producción de una perforina o una proteína tipo chuzo que ingresa a la célula receptora, y en ambos casos, cuando ya hay este contacto, se va a meter todo el sistema T5SS o T6SS. ¿Alguna inquietud, muchachos? ¿Inquietud? Profe, sí, perdón, la T5, CS o CDI, es que no, en la imagen, la proteína, digamos que es la que lleva hasta la membrana de la otra bacteria el metabolito pues, para inhibirla. O se libera en el medio y se va hasta la... En esta imagen, aquí, en la D es muy cómodo, es muy entendible que ingresa por una especie de aguja. Acá se pone por contacto con nuestro sistema inicial o con el sistema principal, es decir, esta se pone en contacto con la proteína de membrana, y cuando ya está en contacto, este sistema, este moradito que es el sistema CDI-AB, es el transportador de la proteína de la toxina desde uno hasta la célula receptora. ¿Listo? Ok, profe, gracias. ¿Cuál es la diferencia más importante, más significativa entre el sistema dependiente e independiente de contacto? ¿Qué ven ustedes acá que les llame la atención entre este y este? Pues yo lo primero que veo es que siento que el primero como que abarca más porque, digamos, las moléculas se liberan y van y buscan a las otras células. A cambio, en la otra tiene que haber sido sí el contacto célula-célula. Si me precisa eso, le pongo un punto 2 en el parcial de más. O sea, digamos que en la primera imagen ella suelta los metabolitos y los metabolitos están en el ambiente y van a buscar pues a la célula que tiene como blanco. Entonces, digamos, van a captar más porque, digamos, tiene más rango para captar más células, porque digamos que por lo que veo no es como que una sola célula suelte una sola colicina o una sola microcina. Ajá. A cambio la otra, la célula tiene primero que hacer el contacto bacteria-bacteria para poder, digamos, destruir esa bacteria con la que está haciendo contacto.
Entonces, ¿el sistema independiente de contacto usted considera que es más eficiente o menos eficiente? Pues para efectos de matar a la competencia, por decirlo así, siento que es más eficiente primero. Bueno, y en segunda instancia, ¿a usted le parece que en el sistema independiente de contacto hay una especificidad o no hay una especificidad? Pues siento que sí, porque usted nos habló de que tiene que buscar un receptor de membrana específico para la molécula. Ya, ya. 2.2 me recuerda en el parcial. ¿Usted cómo se llama? Santiago Quintero. Listo, Santiago. En el parcial me recuerdas que te ponga un punto 2. Y hago un comercial. Yo le debo varios puntos a algunos muchachos que no se los he subido porque pues no hemos podido hacer la revisión del segundo parcial por los asuntos pues anteriores. No se preocupen que ya la nota está en mares y yo no la puedo cambiar, pero como el tercer parcial, pues sí la puedo cambiar, pues un trámite que no tiene ningún sentido hacerlo si en el tercer parcial les puedo reconocer lo que les debía del segundo, toda vez que los tres parciales tienen el mismo porcentaje. ¿De acuerdo? Yo recuerdo quiénes, lo que pasa es que no recuerdo los nombres. Entonces se acercan a mí y me dicen, cuando estemos revisando el tercer parcial, que será el mismo día donde ustedes podrán ver el segundo, porque también podemos hacer esa misma jugada. Me recuerdan, por favor. Esto yo creo que no es necesario, ya lo explicaron muy bien los dos compañeras en otro modelo. Ahora sí veamos qué es la antibiosis. ¿Quién recuerda qué es la antibiosis? Hay una secreción química. Esto se llama penicillium. Es un dibujito de penicillium, esto es una bacteria. Penicillium libera una proteína que ya la conocemos como cefalosporina, de un grupo de cefalosporinas que es inhibidor de él, pero no le hace daño a él. ¿Por qué? Porque a diferencia del modelo anterior, en la antibiosis, aquel que produce la toxina no tiene receptores para ella, entonces no le puede penetrar. Listo, esto es un modelo bien importante, así fue como se descubrió la penicilina. ¿Alguna pregunta aquí en esta diapositiva? Ya estos son conceptos teóricos que ustedes se habrán tomado nota en la clase anterior o ya, que no vamos a retomarlos. Bueno, esta es una expresión, una explicación. Muy probablemente yo les ponga imagencitas como esta y les diga, cuénteme qué interacción ecológica existe acá, como es, sabemos que es mutualismo, comensalismo, predación o parasitismo, predación y parasitismo de una u de otra. Estas son las interacciones metabólicas, la sintropía, la cadena alimenticia, la cadena metabólica y con producción de productos de desecho. Esto es muy sencillo de mirar, ustedes lo analizarán luego, porque esto no hace sentido. Lo mismo acá. Esta partecita sí quiero que tengamos más cuidadito, porque esta es la parte como más complicadita de esta clase. Los sistemas de regulación de dos componentes, esta parte teórica, sí, partamos de esta afirmación, hay una respuesta que se tiene que procesar intracelularmente. Este procesamiento se lleva a cabo por circuitos moleculares que detectan y amplifican las señales. En eucariotes abundan estas cascadas de señalización, generalmente por residuos de treonina, tirosina y serina, que son cascadas de las MAP quinasas, ustedes lo han visto bastante bien. Y en procariotes, algunos grupos de eucariotes existen una amplia red de sensores y efectores llamados los sistemas de dos componentes, que es lo que vamos a ver ya. Todas las vías de señalización que ustedes han visto en bioquímica es esto. Hoy vamos a interactuar un poquitico en esto. ¿Y cómo es? Veamos esta imagen. Los sistemas de dos componentes están constituidos por una sinasa sensora. Entonces es todo eso que ustedes ven acá. Listo, la sinasa sensora. Que posee un dominio transmisor, ¿sí? Y que posee, que incluye, que es este dominio transmisor que incluye residuos de histidina y un dominio de unión a nucleótidos, conocido como la caja G. El sistema de dos componentes tiene un dominio transmisor y tiene esta otra partecita que no está descrita en esta imagencita, que es una proteína transmembrana, que es un dímero de proteína transmembrana
que se une para generar una cascada cuando recibe un estímulo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Tenemos además los reguladores de respuesta, que son estas moléculas que se encuentran en esta porción de la molécula, un dominio receptor, como lo vemos acá, donde se encuentra el residuo de asparagina fosforilable, que es el D, es este, ¿sí? Y posee un dominio de E, que frecuentemente se une o tiene un efecto hélice vuelta a hélice. ¿Qué significa eso? Recuerden que las torsiones del DNA, el empaquetamiento del DNA, puede facilitar o impedir el acceso de la maquinaria transcripcional. ¿Qué es la maquinaria transcripcional? ¿Quién recuerda eso? La maquinaria transcripcional son todas las moléculas encargadas de estimular el proceso de transcripción, que es la primera fase del proceso de síntesis de proteínas. Cuando yo tengo un sistema de dos componentes con un dominio transmembrana que recibe el estímulo del exterior y un dominio interno, que es el dominio efector, o el dominio, pues la parte efectora, yo tengo que transmitir esta señal de acá hasta acá, y esta señal, esta porción, va a generar una cascada donde este sistema de dos componentes, es decir, esta proteína que ya se encuentra intracelular o que siempre estuvo intracelular, se activa y encuentra una región del DNA haciendo el dominio hélice vuelta hélice. ¿Qué significa eso? Desenrollando el DNA para que esa maquinaria transcripcional que se encuentra activa y presente en la célula pueda generar una síntesis de una determinada proteína que va a responder al estímulo que la célula recibió. Esto es lo más complicado de la clase de hoy. Entonces recuerden que existen dos dominios, un dominio transmembrana y un dominio interno. El dominio transmembrana es el dominio que recibe y este es el dominio que hace pues como la parte efectora, y esta parte efectora tiene entonces a su vez esta cantidad de dominios que tienen como función generar un desempaquetamiento de una determinada región de la molécula del DNA donde se encuentra el gen que va a dar cuenta de la producción de la proteína, pero en primera instancia el mensajero para la respuesta al estímulo. ¿Listo? Si yo entiendo eso, entonces yo puedo mirarlo mejor acá. ¿Qué es lo que acontece? Que tenemos entonces una percepción de un estímulo en el dominio sensor, lo que provoca una autofosforilación dependiente del ATP. ¿Sí? ¿Qué se autofosforila? El residuo de histidina, como lo vemos acá. Cuando este residuo de histidina se fosforila, este fosfato se transfiere al dominio o residuo de aspartato, que es este. Listo. Este dominio de aspartato genera entonces la activación de un regulador, que es este que tenemos acá, que es el factor de transcripción. Y este regulador va a llegar hasta la molécula del DNA empleando este HPH, que es el hélice, vuelta hélice, generando un desempaquetamiento del DNA. Sí, y este desempaquetamiento del DNA hace que la maquinaria transcripcional, que es decir, la RNA polimerasa y todos los factores de transcripción, pues la reconozcan y hagan una síntesis de RNA a partir de una porción del DNA que va a generar entonces posteriormente una proteína que va a responder al estímulo generado arriba. ¿Listo? Profe, hay que aprenderse como toda la estructura de este sistema. No hay que aprenderse la estructura, hay que entenderlo, porque yo, por ejemplo, no les voy a decir dibuje la estructura, yo les puedo poner este sistema. Les puedo poner esta imagencita y ponerles, por ejemplo, que me expliquen. ¿Me hago entender? Listo, gracias. Yo no les voy a decir que se aprendan esto, porque pues por Dios bendito, haga un dibujo de un sistema de dos componentes, no.
Recuerden que una de las cosas que nosotros queremos no es que ustedes memoricen, ¿no? Yo pues como coordinador del curso, yo no quiero que ustedes memoricen, yo quiero que ustedes comprendan los procesos biológicos que tienen lugar para que un proceso infeccioso tenga efecto, que sea efectivo en el microorganismo. Bajo ese entendido, el sistema de dos componentes, recuerden, tiene dos partes. ¿Quién domina y quién recibe la señal y quién es la parte efectora? La parte efectora hace todo esto, ¿sí? Y el objetivo es que llegue hasta el núcleo celular o hasta el DNA, hasta la estructura del DNA, lo desempaquete y genere un proceso de transcripción que va a sintetizar un mensajero que luego sintetiza una proteína que es quien va a responder al estímulo recibido acá al inicio. Eso es todo lo que tenemos que entender. Listo. ¿Alguna pregunta? Pues ya terminamos por hoy. Mentiras que no. Seguimos entonces acá. Vamos a ver algunos sistemas, por ejemplo, algunos sistemas ya específicos descritos en algunos microorganismos. Sí. El sistema de dos componentes formados por CS, MZ y la RR o MPR controla la expresión de los genes de las porinas, genes de porinas, o MPF y OMPC. Miremos qué pasa cuando la osmolaridad es baja. El OMPF, sí, en ausencia de estrés osmótico, la actividad de la fosfatasa MZ, que es esta que tenemos acá, esta es una proteína con dominio transmembrana, un dímero porque son dos, y es dominio intramembrana porque atraviesa toda la membrana, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros ahí? En ausencia de estrés osmótico, la actividad de la fosfatasa MZ predomina cuando no hay estrés osmótico, es decir, cuando hay baja osmolaridad, por lo que OMPR se encuentra mayormente defosforilada, como la vemos acá, que no hay fosfato. En esta región no está fosforilado. ¿Ven que no está fosforilado? Sí, activando la expresión de OMPF. Pero si hay una alta osmolaridad, es OMPC, ¿sí? La que se encuentra activa, favoreciendo la acumulación de la MZ fosforilada, porque fosforila el dominio efector. Cuando está fosforilado el dominio efector, entonces ya se produce es la OMC, que es otra proteína. De acuerdo a si yo necesito que lo que sea que ingrese a la célula o que salga de la célula, entonces el sistema de regulación de dos componentes va a activar con baja osmolaridad el sistema OMPF y con alta osmolaridad el sistema OMPC, produciendo dos proteínas diferentes. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Qué importancia tiene esto? Si hay baja osmolaridad, entonces evita que la célula se lise, porque va a evitar que entre a la célula moléculas o agua, por ejemplo, que genere lisis celular. Cuando hay alta osmolaridad, significa un medio muy salado, va a evitar que la célula salga, que a la célula le salga agua para que no se deshidrate. Este sistema es importante porque todos los sistemas de dos componentes, y en bacterias sobre todo, pues tienen efectos que van a favorecer o desfavorecer un determinado proceso. Si yo les pusiera en el parcial, por ejemplo, esta imagen A, y explíqueme esta imagen, ¿usted cómo me la explicaría? ¿Quién se anima a explicarme la imagen A? Y recuerden que el objetivo final es expresar una proteína transmembrana, una porina, que se llama la OMPF. ¿Quién es capaz de explicarme la imagen A? Por en la imagen A, como podemos ver cuando hay una osmolaridad muy baja, em, el sistema de dos componentes no va a estar activado. Esperen, está ocurriendo como al revés. No, espera, creo que no entendí. Profe, pues voy a hacer el intento. Hágale, caballero. Lo que ocurre en la imagen A es que en Z, la proteína sensora, Ujú. detecta bajas
concentraciones de osmolaridad, pues Ujú. que esa sería la señal, ¿cierto? Exacto, la señal es una baja osmolaridad, correcto. Eh, por tanto, bueno, en esa no fosforilaría, ¿cierto? Pues no haría la señal de fosforilar. No hay Entonces, fosforilación, correcto, y si no hay entonces fosforilación, favorece una baja producción de OMPR, que pues eso se traduce en la no producción en la activación de OMPF. exacto, miren una cosa muy importante, muchachos, lo que hay acá. Lo que dice el compañero es preciso y eso es suficiente. Pero ¿qué es lo importante? Que cuando la OMPR está bajita, el sistema de dos componentes regula o activa una porción del genoma que va a amplificar o va a dar cuenta de la amplificación de un gen que se llama OMPF. Evento completamente distinto. ¿Qué es la diferencia entre baja osmolaridad y alta osmolaridad en un sistema de dos componentes? La alta osmolaridad entonces hace que se fosforile el dominio efector, ¿sí? Se active entonces la región D y va a reconocer un lugar completamente diferente al inicial, generando entonces la OMPC, la proteína OMPC que va a impedir, esto si no está en la diapositiva, va a impedir la salida de agua de la célula, evitando así que la célula se deshidrate. En tanto que aquí va a impedir la entrada de agua de la célula en A, evitando que la célula lise. Con eso responde la bacteria a diferentes condiciones de osmolaridad. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿todavía están ahí? Sí, Sí, profe. profe. Robert, Quorum Sensing. ¿Quién quiere animarse y lee? Porque nos está quedando el tiempo y yo no tengo que dejarlos temprano, pues, para que hagamos esto bien y saquemos todos 5 en el parcial. O 4,8. ¿Qué hay que hacer? Leer. Sí, Quorum sensing es la regulación de la expresión de genes en respuesta a fluctuaciones en la densidad de la población celular. En las bacterias, la producción y la liberación de señales químicas, moléculas de señales químicas llamadas autoinductores, que aumentan su concentración en función de la densidad celular. La detección de un umbral mínimo de estímulo de concentración estimulante de un autoinductor produce una alteración en la expresión de genes. Los gram positivos y gram negativos usan el quorum sensing como circuitos de comunicación para regular diferentes actividades fisiológicas. Esto incluye simbiosis, virulencia, competencia, conjugación, producción de antibióticos, movilidad, esporulación y formación de biofilmes. Y también ocurre la comunicación celular entre una especie y entre dos especies distintas. correcto. Listo. Entonces, con base en eso, miramos esta primera imagencita. Si la concentración intracelular es más grande que la concentración extracelular, entonces la bacteria no se autoestimula. ¿Por qué? Porque no va a pasar la molécula que ya produjo. Si la concentración intracelular y extracelular es igual, empieza un balance o un desbalance, no, un desbalance no empieza un balance que puede terminar siendo positivo. Cuando la concentración extracelular es mayor, hay un estímulo muy grande en la célula. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que si la bacteria se encuentra presente en grandes concentraciones, el estímulo externo va a ser más grande. Esto es nocivo para la bacteria en un largo plazo. Por eso es que los microorganismos mueren y tienen una fase de crecimiento en forma de campana de Gauss o en forma de meseta. Al inicio, la bacteria, al inicio el microorganismo se encuentra en balance con el medio. No crece, no aumenta su concentración. En el segundo momento, cuando ya se liberan autoinductores, empieza el crecimiento. En el tercer momento, cuando los autoinductores ya están mucho en el medio y el medio se empieza a gastar, la bacteria entra en una meseta. Y en el último momento,
cuando ya se acaban los nutrientes, ya el microorganismo muere. Y por eso ya no produce tantos autoinductores, porque ya no está en fase de crecimiento, sino está en fase de muerte. Por eso tenemos la adaptación, incremento, meseta y muerte. En función de esta imagen que estamos observando acá. Pero veamos esto. Miremos esta imagencita. En un microorganismo gram negativo y en un microorganismo o bacteria gram positiva. ¿Qué es lo que estamos observando ahí? Que hay una liberación de una molécula inductora que se llama AHL. Esta molécula autoinductora penetra nuevamente en la célula y hace que se estimule la transcripción en un determinado gen, en un gen específico. ¿Sí? Entonces tenemos el AHL, que es un autoinductor, el LXR, que es un activador, y el LXI, que es el sistema, que es el sistema como tal, donde se lleva a cabo la expresión genética. Cuando estamos hablando de Staphylococcus aureus, es un microorganismo gram negativo, también vamos a producir un propéptido que tenemos acá, se produce el propéptido, ¿sí? Luego el sistema de dos componentes recibe el oligopéptido, que es este sistema que estamos viendo acá, el dominio transmembrana que vemos ahorita, un dímero transmembrana, y el sistema efector que genera la síntesis de la proteína que la célula está requiriendo, que se está autoestimulando. Estos sistemas de dos componentes en un microorganismo gram positivos usualmente están relacionados con proteínas de crecimiento celular, con el incremento de la población de microorganismos. Y usualmente son dependientes de fósforo, entonces lo que está ocurriendo es que se autofosforila. Él lo produce como un propéptido, llega afuera, se convierte en un oligopéptido reconocido por el dominio, luego se fosforila, y al fosforilar se genera la síntesis de proteínas del gen específico diana de esta molécula. Acá no hay una fosforilación en los gram negativos. En los gram positivos sí, y eso podría ser una pregunta importante en el parcial. ¿Por qué? Porque los sistemas de dos componentes en gram positivos son dependientes de la fosforilación, en gram positivos son dependientes de la fosforilación, en tanto que en gram negativos no son dependientes de fosforilación, son dependientes simplemente de moléculas activadoras, inductoras y autoactivadoras. Aquí son dependientes, la activación depende de la fosforilación. Miremos esta imagencita que es más clara. ¿Quién me explica esta imagen en gram negativos y en gram positivos? Por favor, me la quise poner doble. Pues el día que dimos la clase para que nos quedara bastante claro. Gram negativo lo vamos a ver al microscopio rosado, gram positivo lo vamos a ver al microscopio moradito. Por eso la imagen se encuentra pues en estos colores. ¿Quién se anima pues? En gram positivos, ¿qué es lo que acontece? ¿Se sintetiza un qué? Un propéptido es Propéptidos. ese propéptido Exacto. salir y madurar. Y se utiliza con un autoinductor del péptido, los AIPs. Ya esta molécula que se encuentra afuera, cuando ya se genera esa síntesis de ese dímero, heterodímero. Bueno, una cosita para que recordemos bioquímica. Recuerden que yo ahorita les dije que esto era un homodímero o un dímero, no recuerdo la expresión que utilicé. Se llama homodímero porque este lado y este lado son iguales. Devolvámoslo para que veamos. Esto se llama un homodímero porque son dos proteínas iguales. Pero acá es un dímero de dos proteínas distintas, se va a llamar heterodímero. Este heterodímero llega entonces a la célula y genera la fosforilación. Miremos que la ATP sintetiza o se produce una ADP a partir de una ATP, liberando el fósforo que les faltó aquí en esta imagen que no es mía, liberando el fosforito. Sí, que es el que va a ser importante para la activación de la RNA polimerasa. En tanto que en la bacteria gram negativa no es un propéptido, sino un autoinductor. Que no es un homodímero ni un heterodímero, sino que es un monómero. ¿Dan cuenta de eso?
Se llama acilomoserinlactona, que penetra la célula por el receptor AHL, que tiene un efecto en un determinado gen. Ahorita el compañero nos hizo una explicación muy diferente entre lo que era dependiente e independiente de contacto. Que me hace una comparación entre gram positivos y gram negativos en el sistema de quorum sensing, que recuerden que si hay muchos de esto en el medio de cultivo, sí, yo retiro la bacteria del medio de cultivo gastado con esto y a esto le echo nutrientes, las bacterias que yo crezca ahí van a crecer mucho más rápido. También recuerden que la bacteria libera esto en el tejido del paciente humano, estimulando que la amiguita que se encuentra acá, la igualita a ella que se encuentra acá, sea capaz entonces de hacer también la fisión binaria para producir más bacterias a partir de eso. Es decir, estos autoinductores son estimulantes para ella o para el vecino. Por eso es muy importante entender que usualmente los procesos infecciosos yo encuentro focos, nichos, nidos o sitios donde tengo alta concentración de microorganismos. ¿Por qué? Ellos se concentran a crecer y se ayudan a crecer no solo por los nutrientes que reciben del paciente o del tejido, sino por las moléculas que ellas producen siendo autoinductoras, pero también estas moléculas son heteroinductoras, que estimulan el crecimiento de la bacteria que se encuentra al frente, no solamente de ella, sino del frente. Después de esta interferencia de la pregunta que hice, ¿quién me hace una comparación entre estos dos sistemas que acabamos de ver en gram negativos y gram positivos a la luz de esta imagen que tenemos ahí? Profe, o sea que según lo que usted dice, Usted es el... pues pero yo tengo una duda, No, pero, yo creí que ibas a responder. Bueno, está bien, la inquietud primero, joven, cuéntame. pero pues sí, luego sí puedo hallar como un par de diferencias entre una y otra. Hágale pues. Mi pregunta es, esa molécula autoinductora que se produce en la gram positiva, La gram negativa, ¿puede servir como señal para la gram positiva? Eso es lo que no, quiere decir. no. Se ha demostrado que no tiene un efecto significativo en el crecimiento, es decir, un medio gastado. ¿Y cómo se demostró? Un medio gastado de gram negativas, cuando lo utilizo para estimular el crecimiento de gram positivas, el efecto no es significativo en comparación con aquellas que crecieron sin el medio gastado. A ver, me explico. ¿Cómo lo demostró? ¿Cómo se demostró esto? La pregunta que usted me hace, joven, es si estas autoinductores tienen un efecto sobre esta. Sí, Sí. Si yo cojo yo voy a tener dos medios de cultivo, el medio de cultivo 1 y el medio de cultivo 2. En el medio de cultivo 1 yo voy a poner esto más los nutrientes. En el medio de cultivo 2 solo los nutrientes. Y aquí voy a sembrar bacterias gram positivas. Aquí también voy a sembrar bacterias gram positivas. Las tasas de crecimiento entre esta que tenía el medio gastado y esta que no lo tenía no son significativamente diferentes. Como conclusión podemos decir que la variable que fue este medio gastado no tuvo un efecto significativo para el crecimiento de ellas. Pero en cambio, si yo en este mismo medio pongo a crecer bacterias gram negativas, aquí va a tener un crecimiento muy alto y aquí va a tener un crecimiento normal. Entonces, la respuesta a tu pregunta es: los autoinductores no tienen un efecto significativo en gram positivos, así como los propéptidos no tienen un efecto significativo en los gram negativos. Listo, ¿te quedó claro ahora sí? sí, profe. Ahora, ¿qué comparación nos ibas a hacer ahí, joven? No, pues ahora pues analizo otra vez la imagen y pues que iba a hablar pues, de que los receptores, pero es que veo que los dos pues, los tienen intracelularmente. No, señor, observe bien la imagen, que justamente esa es una de las diferencias. Ah, bueno, pues en gram positivas sí está como en la membrana el receptor. Claro, es una proteína con 7 dominios transmembrana. Y en gram negativas pues el receptor está intracelularmente. No existe receptor intracelular. Sí, perdón, sí No. existe un receptor intracelular, pero lo que pasa es que el autoinductor penetra por
la bicapa lipídica, o por una proteína de membrana que se mantiene abierta. Entonces, una diferencia muy importante es que el gram positivo necesita receptor con 7 dominios transmembrana y el gram negativo el receptor se encuentra intracelular. Aunque en el gram positivo también hay otro receptor intracelular, pero la penetración de membrana es mucho más específica en gram positivos que en gram negativos. Eso como primera medida. Y como segunda medida, ¿qué diferencia otra tenemos, muchachos? Profe, una pregunta. Sí, señora. ¿El autoinductor puede activar el receptor desde dentro sin salir? No. Sufre una modificación, todavía está. Sufre una modificación porque este autoinductor, la modificación que sufre es que se convierte en acilomoserinlactono. Parece que simplemente es una modificación estructural, no funciona, perdón, funcional, no estructural. Es decir, no hay una molécula que cambie. Parece que al estar en contacto con el exterior cambia la conformación, y al cambiar la conformación ya vuelve y penetra y ahora sí tiene efecto. Cambio que no tiene lugar en el interior de la célula, sino solamente en el exterior de la célula. ¿Cuál es la otra? Gracias. Con gusto, señorita. ¿Cuál es la otra diferencia? Yo ya se las dije. ¿Esto es un qué? Hetero, dímero, y esto es un monómero, o una molécula sola. Listo. ¿Listo, jóvenes? Listo, profe. Perfecto, esto es la neumonía, es otro ejemplo, pero es de lo mismo. En los cafilococosaurios, otro ejemplo, pero es de lo mismo. Para que lo miren y lo analicen. Ahora vamos a la penúltima parte, que es la formación de biopelículas. Una biopelícula es una comunidad de microorganismos adheridos a una superficie. Usualmente son el mismo microorganismo, pero pueden haber biopelículas polimicrobianas. Esas son jodidas, esas sí son peligrositas, ¿cierto? Hay entonces como 3 momentos o 4 momentos importantes. El primero es la unión de los microorganismos a un determinado tejido o a una determinada superficie o matriz. ¿Por qué digo tejido, superficie o matriz? Porque las biopelículas se pueden formar en el tejido del hospedero o en catéteres, por ejemplo, o en sistemas de alimentación, de alimentación parenteral. Es muy común que, porque a uno le cambian el catéter o la vía venosa, o la vía de distribución venosa en el hospital cuando ya llevas 1 o 2 días con ella, porque si te dejan mucho tiempo eso, la microbiota de la piel va a empezar a formar biopelículas. ¿Y cómo las forma? Primero tiene que unirse, segundo se forman las microcolonias, luego se forman una matriz, que es una matriz absolutamente gruesa y compacta. Esta matriz entonces posteriormente se lisa y esa biopelícula da origen a otros focos o a otros sitios. Listo. Miremos cómo lo veríamos acá. Al inicio, ya se compactan, ya hay muchas, ya hay más, ya está jodido y ya está muerto. Muerto pues no el paciente, eso es una manera de decirlo bastante pues como medio inapropiada. Las biopelículas que se desarrollan en la superficie del diente intervienen con el tránsito de calcio en las células epiteliales formando biopelículas mineralizadas, es lo que conocemos como la placa o el sarro, es una biopelícula. Está compuesta por iones de calcio fosfato y evidentemente las bacterias. A través del torrente sanguíneo se transfiere microorganismos a la metáfisis ósea, es decir, a la parte interna, a la parte interna del hueso, causando osteomielitis. ¿Qué pasa ahí entonces? El sistema inmune intenta acabar los microorganismos echando una variedad de enzimas líticas. Esas enzimas líticas lo que hacen es degradar el tejido óseo, generando fracturas entonces mucho más propensas. Y muy importante, y voy a ser muy preciso por algo pues de esta semana, las biopelículas que crecen en las heridas abiertas de los pacientes diabéticos causan enfermedades crónicas, pacientes diabéticos descompensados.
Los pacientes diabéticos descompensados con altas concentraciones de glucosa sanguínea tienen un efecto lesivo sobre la respuesta inmune y sobre el tejido. Si tenemos baja respuesta inmune, daño en el tejido y mucho azúcar, y un microorganismo en una herida abierta se va a afincar, se va a adaptar, se va a volver mucho más eficiente en su proceso de crecimiento. Pero en pacientes diabéticos descompensados, no cualquier tipo de paciente diabético que sea muy juicioso con su tratamiento, con el consumo de glucosa, con la aplicación de insulina, pues la requiere, pues no va a tener lugar esta afirmación que yo acabo de decir. Esto es más o menos lo mismo que ahorita les mencioné. Ahora, el desprendimiento de las células de biopelícula o masas de células que conducen a infecciones en sangre y orina, las células pueden intercambiar plásmidos, disminuyen su susceptibilidad, producen endotoxinas y generando pues un efecto sobre el sistema inmunológico. ¿Qué han demostrado entonces? Es muy importante y quiero pues mencionar, ya esto lo habíamos tenido en clase y lo podrían volver a leer, pero miren esto. Los catéteres se insertan para administrar líquidos, sangre y productos sanguíneos, fármacos, alimentos o para monitorización hemodinámica. La luz exterior o interior de los catéteres puede tener biopelículas. Hay una transmisión desde el catéter y las placas acondicionadoras formadas por las plaquetas y otras proteínas pueden tener un efecto sobre el catéter. Entonces, muchos estudios han demostrado que los catéteres urinarios, los catéteres venosos centrales, los stents permanentes, recuerden que un stent es un equipo, un aparatico, perdón, que le ponen dentro de la vena o arteria del paciente, evitando pues que ésta se dilate, para que mantenga la presión y para que mantenga el flujo de circulación. Los lentes de contacto, y en nosotros que somos microbiólogos y trabajamos con microorganismos, pues pueden ser mucho más propensos a formar biopelículas. Los dispositivos intrauterinos y las líneas de agua del sillón dental. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Saben cuáles son esos? La manguerita que le ponen a uno en la cabeza es muy propensa a formar biopelículas. Y esa biopelícula, pues, recuerden que si yo tengo un sistema como este, encapsulado, todos los microorganismos que se encuentran al interior de la biopelícula no están expuestos al ataque del sistema inmune. Entonces, la biopelícula es un mecanismo de resistencia de los microorganismos para evitar la agresión del sistema inmune, porque aquí podemos tener una gran cantidad de células fagocíticas, sí, pero no van a tener efectos sobre los microorganismos que se encuentran en una biopelícula. Y si como en una placa o sarro, una placa dental o cálculos dentales, están envueltas por una matriz de calcio, el calcio los aísla completamente. ¿Y qué es lo único que pasa? Que se forma una biopelícula, se libera y se forma otro lado, hasta que ustedes han visto pacientes o personas con cálculos dentales que son unos morritos. Esa es una biopelícula. Miren lo que sucede. La migración de la bacteria. Cuando la bacteria migra a un determinado tejido, algunas pueden utilizar fimbrias para unirse al tejido. Esto es un catéter. ¿Sí? Luego hay liberación de urea, los microorganismos que producen urea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se libera del catéter, formando posteriormente una adherencia a otro lugar, que es una matriz del biofilm. Luego hay una mineralización, y estos minerales son los que encapsulan lo que les mencioné ahorita. Luego se obstruye el catéter, y aquí les faltó algo. Estos microorganismos se liberan nuevamente y ya van por el sistema circulatorio, generando sepsis, bacteremia y posiblemente la muerte del paciente. Entonces, la primera cosa que ocurre es una migración, una unión por las fimbrias, una ruptura para que ocurra la mineralización, luego se obstruye el catéter, y luego simplemente, cuando ya se obstruye el catéter, se revienta la biopelícula y este microorganismo que se encontraba en un lugar ya va al torrente circulatorio
generando procesos infecciosos distantes o distales del sitio original de la infección. Es muy importante reconocer una cosa, muchachos. Por ejemplo, epidermidis es resistente a la vancomicina. Estafilococo epidermidis es resistente a la vancomicina. Pero hay otros microorganismos que son 75% resistentes simplemente por formar la biopelícula. La vancomicina es el antibiótico más efectivo que existe el día de hoy para el tratamiento de gram positivos. Si el de gram positivo forma una biopelícula, cualquier gram positivo será resistente a vancomicina. ¿Qué significa eso? Que cualquier gram positivo que sea capaz de formar una película va a ser capaz de poner en riesgo la vida del paciente. ¿Sí? Esto lo pueden leer, es solo información. ¿Cómo se controlan las biopelículas? Recuerdo que esta diapositiva la puse simplemente porque existen algunos productos naturales. ¿Cuáles? No tengo la más mínima idea. Me disculparán. Los antibióticos tradicionales actúan para la inhibición de las proteínas de pared, síntesis de ácidos nucleicos, inhibición de vías metabólicas y de polarización de células de membrana. Terapia con fagos que se utilizaba un montón de tiempo. Recuerden que fagos son virus que son líticos para las bacterias, entonces le echamos un fago a la biopelícula para que el fago reviente la biopelícula y mate la bacteria, con el riesgo de meter el fago dentro del paciente. Usualmente no termina haciendo nada, pero pueden generar un riesgo. También hay inhibidores de quorum sensing, que son unos compuestos químicos que todavía yo no creo como mucho en ellos porque pueden tener un efecto lesivo. Anticuerpos monoclonales. Recuerden que los anticuerpos son producidos por las células del sistema inmune, sobre todo por células plasmáticas y linfocitos B. Y hay un tratamiento experimental con anticuerpos monoclonales, ya que la vancomicina está siendo inefectiva. Y algunas plantas, como todos los que ustedes ven acá. Yo no la conozco, la Andrographis pani, ni siquiera me sé el nombre. Son plantas, pero que se han descrito como efectivas contra la formación de biopelículas. También existen los probióticos, esto es muy importante. Veamos, por ejemplo, que la liberación de peróxido de hidrógeno inhibe los procesos de crecimiento del patógeno, el incremento de las lipasas inhibe la formación de biofilms, el incremento de los exopolisacáridos inhibe la formación del quorum sensing. Es decir, todas estas moléculas que tenemos acá son probióticos que van a ser, digamos, efectivos contra la formación de biopelículas, porque van a terminar generando muerte bacteriana, pero es bien importante pues que consideremos que existe procesos de adhesión, procesos de colonización, incremento de interleuquina 1 beta, interleuquina 6, TNF alfa, interferón gamma, que estimulan o activan el sistema inmune. Importante. Para leer esta imagencita, cuando la vayan a leer, todo lo que está con rojo son procesos inhibitorios, todo lo que está con verde son procesos de activación, o sea, benéficos. Y cada una de estas genera una vía completamente diferente. Y yo creo que terminamos. ¿Quién quiere explicar esta imagencita, muchachos? El quorum sensing, dependiendo dentro de la biopelícula. ¿Se puede inhibir, señora? Sí, que básicamente en la biopelícula podemos ver varios tipos, digamos, de mecanismos de cosas del quorum sensing. El quorum sensing normal, podemos ver que también, digamos, si hay hay una inhibición competitiva, como en las enzimas, que básicamente una molécula análoga va a unirse a los receptores, pero no va a tener ninguna respuesta. Entonces no va a dejar que ocurra el quorum sensing. Y el quorum quenching es casi lo opuesto, es como que los autoinductores se unen con unas moléculas quorum quencher y no van a alcanzar el receptor.
Anótese un punto 1 ahí en el parcial. ¿Usted cómo se llama? Andrea Maya, Bueno, me lo recuerda, señorita, porfa. gracias. Y la última fase, lo último de nuestro repaso, que es la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Es el movimiento de microorganismos en respuesta a estímulos. Pero esa quimiotaxis pueden ser para acercarse o para alejarse. Quimiotaxis son movimientos. La bacteria tiene movimiento en busca de los nutrientes, pero en alejarse de los tóxicos. Yo pongo unos ejemplos acá lo más interesantes, porque la primera quimiotaxis descrita, o de las primeras quimiotaxis descritas, son los movimientos de los espermatozoides hacia el óvulo durante la fecundación o fertilización. Así como también las células del sistema inmune son capaces de migrar a los tejidos infectados. ¿Cómo? Mediante la liberación de quimioquinas. Las quimioquinas son citoquinas quimioatrayentes que se liberan o que se producen durante el proceso infeccioso. Entonces hay un proceso infeccioso, llega el microorganismo, ataca al hospedero, intenta formar biopelícula o destruir el tejido, y cuando destruye el tejido, la destrucción de ese tejido hace que las células del hospedero liberen al torrente circulatorio sustancias quimioatrayentes, y a ese lugar llegan entonces los leucocitos o las células del sistema inmune. Eso es la quimiotaxis, pero bajo el entendido quiero que miremos estas 4 cosas. La quimiotaxis bacteriana es ampliamente conservada, es antigua y es un sistema biológico muy conservado. Facilita la movilidad, está muy asociada con grandes porciones del genoma del microorganismo. El microorganismo invierte gran cantidad de su genoma en esto, pues porque necesita buscar nutrientes, suena como evidente. Si yo impido la movilidad de los microorganismos, muy probablemente voy a impedir un proceso patogénico absolutamente eficiente o lesivo, pero también está asociado con factores de virulencia. Para que analicen estas 4 cositas, que muy probablemente ponga 4 falsos y verdaderos en este punto, y ustedes van a decir por qué es verdadero, perdón, si es falso, por qué es falso, si es verdadero, pues no. Entonces recuerden que hay sustancias quimioatrayentes y sustancias quimiorrepelentes. Y estas sustancias se van a ligar o se van a unir a unas porciones de la célula que se llaman quimiorreceptores. ¿Sí? Eso lo mirarán ustedes con detalle. ¿Alguna pregunta acá, muchachos? ¿Alguna inquietud? Ninguna. Cuando no hay un gradiente efector, cuando hay un gradiente efector, cuando hay un quimiogradiente. ¿Qué significa esto? Una gran cantidad de moléculas y una red muy compleja de moléculas que es capaz de tener un efecto sobre el microorganismo, o que el microorganismo tiene un efecto sobre el ecosistema. Miren muy bien esta imagencita, si tienen preguntas háganlas, pero mírenla muy bien porque es muy importante. Recuerden que si después de estudiar para el parcial les quedan dudas, pues yo estaré con el mayor de los gustos dispuesto a respondérselas. ¿Qué es un prodromado? ¿Quién recuerda qué es un prodromado? En esta imagen que también es valiosa. Antes de que uno le vaya a dar una enfermedad. Exacto, entonces la incubación del microorganismo, la aparición de los síntomas, es el periodo que existe entre que el microorganismo se incuba y los síntomas. Eso tiene un nombre en español y en este momento lo olvidé. Periodo de incubación. Se generan procesos crónicos. Los procesos infecciosos crónicos pueden desembocar en procesos cancerígenos. Pero entonces ocurren diferentes fenómenos. Miremos la llegada del microorganismo, miremos la adaptación del microorganismo, el cambio en el tejido, el daño en el tejido. Este daño en el tejido ya es como tal el proceso de enfermedad. Si la lesión es crónica, el daño en el tejido ya es absolutamente evidente, pero no es tan inflamatorio. Y ya el cáncer, que no está descrito acá, es un proceso en el cual las células tienen un mal ciclo celular y entonces empieza el crecimiento acelerado del tejido, generando pues esos procesos cancerígenos que pueden ser crónicos o pueden ser agudos, pero en el caso
de los cánceres asociados con procesos infecciosos es un cáncer generalmente crónico, como el cáncer, por ejemplo, el cáncer de vejiga, por ejemplo, el cáncer de estómago, el cáncer donde los microorganismos se encuentran presentes, pues hay que buscar la asociación de cáncer con los microorganismos allí mismo, y usualmente son crónicos. Esta imagen me encanta ponerla en el examen, muy probablemente la ponga, para que la estudiemos bien. Sí, la fracción de las proteínas, el ambiente. Mírenla bien, muchachos, si tienen dudas, con el mayor de los gustos. Recuerden Profe, sí, no la esto es mucho y con el tiempo poco. El verde azul que tenemos ahí, entonces la quimiotaxis y la movilidad, en el principio es mucho, pero cuando ya hay un proceso de adaptación en el tejido, la movilidad se empieza a disminuir. Sí, en el principio hay muchos inhibidores, muchos competidores, mucha microbiota competidora, pero cuando ya el microorganismo se adapta y se adueña del tejido, ya no hay quien le compita. Como ven ustedes acá, la integridad de la mucosa en principio es muy alta, pero al final es muy baja. La disponibilidad de oxígeno en principio es muy baja, luego es muy alta por la destrucción del tejido. Las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno en principio son bajas y la respuesta inmune intenta volverlas altas. El daño del tejido en principio es bajo y después es muy alto. ¿Ven qué fácil de interpretar? ¿Cierto que y sí? que es la motilidad alternativa. Cuando se rompe la biopelícula se llama motilidad alternativa, porque si la biopelícula no se rompe y el microorganismo permanece restringido a un determinado tejido, entonces la motilidad alternativa, que en principio es baja, puede ser alta, o en principio es alta y puede ser baja. ¿Qué significa eso? Si no hay migración del microorganismo del foco de infección a otro tejido, no hay motilidad alternativa. La motilidad alternativa es cuando el microorganismo tiene un foco de infección, o un foco de inicio, o un punto de inicio, y posteriormente migra a otros tejidos. Ahí estamos hablando de motilidad alternativa. ¿Me entendió, señorita? Sí, muchas gracias. Y le puedo hacer una pregunta sobre lo de los catéteres, Sí, antes de que la clase. El repaso, esto no es una clase. La clase se Sí, da el repaso. el repaso. Por eso me detuve en algunas partes y en otras no. Sí, la cosa es que los catéteres, las bacterias de la piel no tendrían solamente la capacidad de hacer las biopelículas en la parte externa, en la luz exterior del catéter. Y sí, entonces, ¿cuál sería el peligro ahí? ¿O cómo hacen para llegar a la luz interna? Las bacterias tienen la posibilidad, a ver, una condición sine qua non para que cualquier microorganismo se adapte a un hospedero es la temperatura de tolerancia, o qué temperatura tolera. Las bacterias como el estafilococo epidermidis, como la E. coli que se encuentra en la luz intestinal y otras tantas que se encuentran formando microbiota, son capaces de crecer a 37 grados. Lo que pasa es que no son capaces de penetrar el tejido. Entonces, si yo chuzo un tejido y por ahí derecho le doy nutrientes, la que estaba ahí dice, bueno, ya hicieron lo que yo no soy capaz, pero yo sí soy capaz de crecer dentro de usted, porque yo soy capaz de tolerar 37 grados, soy capaz de inhibir la fagocitosis, soy capaz de generar moléculas inmunomoduladoras. En fin, no todos los microorganismos son capaces de vivir dentro de nosotros. Algunos, por ejemplo, los hongos que producen las micosis superficiales, como los dermatofitos, los que producen las tiñas, los hongos en las uñas, en los intértrigos, es decir, entre dedo y dedo, los hongos, esos hongos no toleran sino 34 grados. Por mucho que yo los abra, que yo me abra la piel, o por muchas heridas que tenga, él no va a pasar de ese tejido, de ese lugar, porque no soporta 37 grados. Entonces, ¿qué es lo importante? Si yo tengo un catéter con una Candida albicans, con un Staphylococcus aureus, con un Staphylococcus epidermidis, con cualquier microorganismo que sea capaz de tolerar la temperatura corporal, ese microorganismo va a poder estar en el catéter y va a poder migrar, va a poder diseminarse por el cuerpo humano causando sepsis. Pero si la biopelícula fue formada por un microorganismo incapaz de tolerar los 37 grados, entonces la biopelícula no va a tener una motilidad alternativa.
Eso va a depender del microorganismo, de sus capacidades y de su adaptabilidad. ¿Ha quedado claro, señorita? No, pero es que mi pregunta es cómo entran dentro del catéter. Es que ellos están en piel. Sí, si están en piel, ¿cómo hacen para entrar en la parte de adentro del catéter? Se van por el tubito, por ejemplo, por el chucito, por la jeringa. Sí. Se Ah, ok. adhieren a la superficie de la jeringa y ya llegan al catéter. ¿Qué acuerdan? Ah, listo. Muchas gracias. Y recuerden que Cándida, Estafilo, Strepto no, Cándida, Estafilo, algunos gram negativos, algunos otros hongos como Malassezia se encuentran como microbiota en piel. Si yo no limpio bien y chuzo, pero yo limpié muy bien, si usted limpió muy bien, pero eso tiene un efecto temporal. El microorganismo que estaba en el borde donde no limpia se va a empezar a crecer hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado, hasta que alcance el catéter. Por eso hay que quitarlo en 24 o 48 horas. Las líneas no se pueden dejar porque en todo caso el paciente tiene microorganismos, entonces hay que cambiarle la línea antes de que el microorganismo llegue al catéter y forme la biopelícula. Crecen por contigüidad, se llama eso. Pero ese tema se los voy a dar yo también en micología. Cuando estén por allá en el sexto, creo que es. Bueno, muchachos, esos son los gradientes quimioatrayentes, todas las moléculas, ya ustedes las estudiarán, yo no les voy a preguntar, pero quiero que entiendan, por ejemplo, que en pseudomonas tienen un efecto estas moléculas, en salmonelas y en E. coli estos, en campylobacter estos, en helicobacter estos. Simplemente pues es como una información importante porque cada molécula está asociada a un grupo de microorganismos, lo que me da soporte para decir lo de ahorita. No todos los autoinductores tienen un efecto sobre los demás microorganismos. No todos los sinergismos son eficientes y no todos los antagonismos son eficientes porque esta molécula, por ejemplo, la TIP-Q, puede tener un efecto sinérgico autoinductor, perdón, en Pseudomonas aeruginosa, pero podría tener un efecto competitivo con Campylobacter o podría no tener ningún efecto en Helicobacter. Habrá que estudiar cada una de las moléculas que los microorganismos producen a ver qué efecto tienen en ellos mismos, entre ellos mismos, con otras especies, con otros géneros y con el hospedero. Eso se llama multiómica, los estudios de multiómicas, de proteómicas, de metaproteómicas, de metatranscriptómicas y de metagenómica nos van a permitir comprender lo que estamos teniendo. Mire, estamos llegando en una época de la microbiología absolutamente maravillosa. Y esa época nos dice que ya no vamos a estudiar el microorganismo solito y su efecto, sino vamos a estudiar el microorganismo solito, más su efecto en el ecosistema, más la interacción con otras moléculas, más la interacción con el hospedero, más la interacción con los factores no bióticos como las temperaturas, la luz ultravioleta, ahora los antibióticos, ahora el tratamiento con químicos, ahora que nos volvimos otra vez yerbateros porque estamos en una sociedad donde estamos recuperando algunas tradiciones del uso de fármacos. Ya la multidisciplinariedad del estudio de la microbiología es un asunto tan interesante, pero tan complejo que a usted no le va a alcanzar la vida para entender ni siquiera un microorganismo. A mí menos, obviamente. Pero nos va a permitir comprender de una manera más holística la interacción del microorganismo y el efecto que tiene sobre el ecosistema y el ecosistema sobre él. Entendiendo el ecosistema, todo aquello que rodea el microorganismo. A uno cuando le dicen ecosistema se imagina entonces la matica y en la planta, no, el ecosistema de una bacteria es el entorno, el ecosistema del tracto gastrointestinal, por ejemplo, de la mucosa bucal. ¿Alguna inquietud, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta chiquitica de endotoxinas. Sí, claro, cuéntame. Es que aquí en la diapositiva, pues yo tengo anotado que la endotoxina causa shock, sepsis, DIC y muerte. DIC es Sí, coagulación intravascular diseminada. señora. Ah, listo, gracias. Ustedes ya vieron el cronograma que les mandé, ¿cierto? Ya cambiando de tema. Sí.
Enero, entonces esperen, yo les voy a que nos aseguremos de algo, muchachos. Me disculpan, hoy estamos cumpliendo con la actividad del jueves 23 de enero. El 27 de enero, entonces vamos a hablar